Luz y Sal, quisiera hablarte de entrevista, una técnica de investigación que se utiliza en, no solo en investigación, en la industria, en los RHs, en las empresas. ¿Qué es la entrevista y cómo lo diferenció de la encuesta? Bueno, la entrevista es una relación cara a cara. La persona tiene que verte, la persona tiene que ver, tiene que interactuar con tus paralenguajes, la persona tiene que estar atenta a lo que estás diciendo, la persona tiene que conocer el instrumento que tú le estás aplicando, la persona tiene que ver si puede o no contestar a las preguntas y si quiere o no contestar a las preguntas. E incluso en el caso de la clínica, si nos permite y nos autoriza a grabar la entrevista. Eh, Existen, o perdón, la diferencia con las encuestas es que la encuesta es masiva. La encuesta no es cara a cara. La encuesta la puedes mandar de 1 a 1000 y no pasa nada. No necesitas ver para lenguajes, no necesitas tener la atención de la persona que está recibiendo la encuesta. Lo único que haces es llenar el formulario. Obviamente la encuesta son preguntas cerradas. Obviamente lo que estamos pensando es que la persona no va a tener ganas de contestarlo, entonces lo hacemos lo más económico posible para que la persona conteste de manera rápida y pronta, ¿no? En la entrevista necesitas pensar en la persona, pedir no menos de 1 hora para una entrevista. Por lo tanto, tienes que hacer una cita, tienes que hacer una agenda y obviamente tienes que pedirle permiso para ese tiempo, es decir, para poder acceder a ese tiempo. Sobre todo lo digo cuando estás en investigación, porque cuando estás haciendo clínica, pues obviamente la persona va a eso, ¿no? Que le preguntes, a que sepas de ella, a que sepas de él y que después al final obtengas algunas conclusiones de lo que esta persona piensa, ¿no? Am, en la entrevista existen 3 tipos, ¿no? Existe la entrevista dirigida o clínica, la entrevista semiestructurada dirigida y la entrevista libre. La entrevista semiestructurada, perdón, la entrevista clínica, para llevar el orden, la entrevista clínica es un cuestionario ceñido, es decir, tengo que tener el formulario de las preguntas y se deben de preguntar todas sí o sí. Ninguna se demerita o ninguna se quita, salvo que existan opciones en las mismas preguntas y obviamente el formulario lo debe decir. Por ejemplo, casado, de contestar sí, de contestar no, por ejemplo. Con hijos, de contestar sí, de contestar no. Entonces, pero el mismo formulario lo debe tener. Te puede llevar unos 45 minutos, no necesariamente te cubres la hora. Pero aquí lo importante es, tienes que tener el guión enfrente y no mover el guión, o sea, no cambiar las preguntas, ni adaptarlas, ni adecuarlas. En el caso de la entrevista semiestructurada dirigida, en este caso, si tú construyes un guión, tú construyes preguntas posibles, pero tú tienes la libertad de que no tienes que ceñirte al formato, que algunas cosas con la misma primer pregunta pueden ser respondidas en la segunda, pero que a lo mejor tú quieras hacer una repregunta de la pregunta número 7 cuando vayas en la 14 para ver si la persona es consistente con sus respuestas. Bueno, lo puedes hacer. Es importante que cuando estés entrevistando sí pidas permiso para grabar. ¿Por qué? Porque con ello vas a evitar estar haciendo pues yo digo, falta de respeto, de que te esté hablando la persona y tú estés escribiendo a toda velocidad lo que él te está diciendo. Entonces, sí te lo recomiendo que pidas permiso para la grabación. En la entrevista libre, pues no hay ningún guión. Ahí sí dependes de tus grandes habilidades como entrevistador. Dependes de tu habilidad para deducir lo que vas a ir preguntando. Y obviamente también la tienes abierta a 1 hora, ¿no? Aproximadamente. Siempre en cualquiera de las tres, trata de evitar ofender.
Tú puedes ofender con las preguntas. ¿Cómo ofendes con una pregunta? Bueno, si estás haciendo preguntas a un experto y tú consideras que la pregunta puede ser hecha como si estuviéramos pidiendo una definición o un concepto, y tú sabes las credenciales de esta persona, pues obviamente puedes hacerla como pregunta de definición. Ejemplo, tú le vas a preguntar a un pedagogo o a un licenciado en psicología qué entiende por el inconsciente o, y cuál es el concepto del inconsciente. Sí, y lo puedes hacer. O sea, no lo estás insultando porque por su carrera lo tendría que saber. Pero si tú estás hablando con un común y tú le preguntas, oye, dame un concepto del inconsciente, pues va a decir, oye, no me vengas a insultar, porque no tengo por qué tener precisiones ni lenguaje propio de la pregunta que me estás haciendo. Entonces, por lo tanto, le vamos a preguntar, bueno, pues, ¿tú qué entiendes por el inconsciente? ¿A ti qué se te figura el inconsciente? Por ejemplo, ¿no? Entonces son preguntas que no son agresivas. También en una entrevista y en una encuesta, eso también te lo paso el dato, salvo que sea exageradamente necesario, no preguntes datos personales. Mientras menos datos personales preguntes, mientras más en anonimato dejes a la persona, más libre va a poder contestar. ¿Por qué? Porque no comprometes que sus respuestas puedan afectarle en su vida laboral, en su vida familiar, en su vida pública, ¿no? Entonces, mientras menos datos solicites, mejor, a menos de que lo que quieras hacer es pues que sea conocido que él tiene cierta trayectoria, cierto reconocimiento, cierta algo de valía, que además a él lo haga sentir que es importante, que a ti te importa lo que él es o lo que él hace y que por lo tanto pues quieres darlo a conocer, ¿no? No estás entrevistando a fulanito de tal. Y bueno, esa sería básicamente como que la idea. Tú puedes crear tus guiones de entrevista. Obviamente te sugiero que cuando no tengas la experticia, si te agarres con alguien que te sepa enseñar a hacer ejes de entrevista. Esos ejes de entrevista cuando estás haciendo investigación nacen de la delimitación del problema, porque de ahí aparecen las categorías de análisis y los enlaces conceptuales, y de ahí puedes sacar tu entrevista, ¿no? Eh, que obviamente tu experticia para ir sacando una entrevista o tu capacidad para ir siendo mejor en tus entrevistas, pues va a ser entrevistando, no va a haber vuelta. Malos tips, ve de forma formal, ve vestido de forma formal, identifícate, siempre mira a los ojos, asiente con la cabeza, trata de lo menos posible dejar de ver a la persona cara a cara, coloca un ambiente cordial para la entrevista, coloca café, coloca té, coloca agua, un dulcero o alguna cosa así, porque es una hora de entrevista, entonces llega a ser extenuante para la persona que estamos entrevistando. Siempre muestra el guión de la entrevista, siempre muéstrate cordial, atento, con un lenguaje emotivo positivo, y pues creo que va a salir muy bien tu entrevista. Espero que te sea útil la información. Luz y sal.